Muy bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Macroeconómica. Hace ya tiempo que no nos veíamos, pero como suele decirse, lo urgente generalmente se antepone a lo importante. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que está pasando en la economía chilena. Hay una gran duda respecto a si la economía chilena está en un proceso de recuperación. Hace poco tiempo se conocieron los datos del primer trimestre que mostraron que la economía creció un 2,3% respecto al primer trimestre del 2023. El mejor resultado en 7 trimestres, lo que alentó expectativas de una recuperación. Pero para llegar a esa conclusión necesitamos mirar las cifras con un poco más de detalle. Acá podemos ver el comportamiento del consumo, que venía de 6 trimestres consecutivos de caída, que se estabilizó en el cuarto trimestre del año pasado y que logró una pequeña recuperación en el primer trimestre del 2024. ¿Qué pasa con la inversión? El otro gran componente de la demanda privada. La inversión lleva 4 trimestres consecutivos de caída muy profunda que se mantuvieron en el en el primer trimestre de este año. Esto nos manda una señal de preocupación. Tenemos un problema serio por el lado de la inversión. Para ver qué es lo que generó el crecimiento del primer trimestre, es necesario analizar la contribución de los diferentes componentes de la demanda agregada a ese crecimiento. Tenemos las exportaciones netas, aportaron 3 décimas, los inventarios, 2,6 puntos porcentuales, la formación bruta de capital fijo restó 1,5 puntos, el consumo público aportó 5 décimas y el consumo privado un pequeño aporte positivo de 4 décimas. A partir de esto, podemos concluir, en primer lugar, que de ese crecimiento del 2,3% fue explicado más que en un 100% por una enorme acumulación de inventarios. Esa acumulación de inventarios representa más de 2.000 millones de dólares. Veníamos de 7 trimestres consecutivos en que los inventarios estaban cayendo. Podría ser una reposición de inventarios voluntaria, planificada, anticipando mayores ventas. Sin embargo, la débil recuperación del consumo genera serias dudas respecto a que esa sea la causa. Por otra parte, tenemos fuertes caídas en la inversión, lo que nos lleva a sospechar que muy probablemente esa acumulación de inventario corresponde a una acumulación involuntaria de bienes de capital. Analicemos con un poquito más de detalle qué es lo que está pasando con la inversión. La confianza empresarial no ha cambiado mucho, mejoró un poquito en los primeros 5 meses de este año respecto al año pasado, pero sigue por debajo de los promedios históricos recientes. Esta situación es especialmente complicada en el caso del sector de la construcción, cuyos niveles de confianza están en los puntos más bajos históricos. Y no es raro, porque hay un enorme nivel de inventarios. Este es el número total de departamentos nuevos a la venta en el Gran Santiago. Cerca de 60.000 unidades, un número extremadamente alto, el más alto en los últimos 20 años que aparecen acá en el gráfico. Tomando el flujo de ventas de los últimos 12 meses, ese nivel de inventario equivale a 33,5 meses de venta. Cifra que supera el promedio de los 10 años anteriores, es decir, hay una excesiva acumulación de inventarios de departamentos. Con otro detalle muy importante, actualmente el 52% de esos departamentos están completamente terminados, están para entrega inmediata. En 2019 era solamente un 19%. Eso es importante porque implica que estos departamentos tienen
mucho más capital de trabajo dentro de ellos. Trabajo, capital, financiamiento. Y con las tasas de interés actuales, ese costo implica un costo financiero extremadamente alto. Al punto de que muchas empresas inmobiliarias y empresas constructoras no han sido capaces de soportarlo. Y en los últimos 2 años hemos visto la quiebra de más de 700 de ellas. Bajo estas condiciones, no es raro que los permisos de edificación de vivienda continúen cayendo, alcanzando sus niveles más bajos de los 25 años con datos conocidos. Por lo tanto, esa acumulación de inventario claramente es una acumulación indeseada, no voluntaria. A partir de lo anterior, la Cámara de la Construcción actualizó recientemente sus proyecciones para la inversión sectorial, bajándola de un menos 0,4 para este año a un menos 1,3%. Una caída que sería mayor que la caída de 1% del 2023. Con 2 casos especialmente importantes. La inversión en infraestructura productiva privada, que viene de 2 años consecutivos de caída y que la Cámara proyecta experimentaría este año una nueva contracción. Y el otro, vivienda privada sin subsidio, el corazón del sector inmobiliario privado, que viene de una caída de 3% el año pasado y se estima que este año se va a desplomar un 8%. A partir de todo esto, mi estimación es que la inversión en capital fijo, que el año pasado cayó un 1,1%, este año va a caer un 2,5%. En este contexto, hace pocos días atrás, se publicó el informe de política monetaria correspondiente al mes de junio, el informe del Banco Central. La verdad es que hubieron pocas novedades respecto al informe de marzo. La proyección de crecimiento para el 2024 fue corregida al alza en poco más de una décima, quedando en un 2,6%. Pero lo realmente importante es esto otro. Tomando las proyecciones del Banco Central para este y los próximos 2 años, el crecimiento promedio del periodo 2023-2026 llegaría solamente a un 1,7%, lo que sería una continuación del debilitamiento secular que viene experimentando la economía chilena en los últimos 30 años. Este gráfico, que probablemente lo he mostrado en alguna ocasión anterior, nos muestra las estimaciones de crecimiento tendencial que hacen año a año el Comité Consultivo de Expertos que colabora con el Ministerio de Hacienda para el cálculo del presupuesto estructural. Y lo que vemos acá es que sistemáticamente las estimaciones de crecimiento tendencial han venido siendo revisadas a la baja. La razón de fondo es menor productividad. En este gráfico, la línea azul nos muestra la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto, tomando periodos móviles de 5 años. Las barras rojas nos muestran una medida de la productividad del capital, de la productividad de la inversión. Y lo que vemos es claramente una sistemática caída en esa productividad, que es la causa principal de la caída en el crecimiento tendencial de Chile. ¿Qué está detrás de la caída en la productividad? En primer lugar, yo diría que la causa principal es nuestro viejo amigo de la permisología. Ojo, que no solamente implica tramitación ambiental, la cadena permisológica es muchísimo más amplia y larga que solamente el tema de la tramitación medioambiental. Y con múltiples trampas en el camino, porque en cada uno de estos elementos hay altos grados de discrecionalidad y arbitrariedad en los permisos y evaluaciones necesarias para continuar avanzando
en este larguísimo camino. Además del tema de la permisología, yo identifico otros tres grandes factores. El aumento de la carga tributaria que se ha ido implementando en los últimos 30 años, la rigidización y el encarecimiento del mercado laboral por múltiples reformas que se han ido implementando y la mala calidad de la educación. Bueno, cada uno de estos temas nos da probablemente para más de una presentación por sí solo. Así que lo vamos a dejar planteado y los vamos a abordar en futuras presentaciones. Bueno, ha sido un gusto, me despido y ojalá que haya sido útil lo que les acabo de presentar.